Bueno, vamos a poner el cartelito de la rama de loto blanco para la Sociedad Teosófica y los que vean este vídeo por YouTube y demás, y comentar dónde nos ubicamos con la charla de hoy. Habíamos empezado el mes pasado a hablar de las cosas de la conciencia, ¿sí? Algo que pues en las prácticas de yoga y en el sentido que le damos a todo esto pues constituye el protagonista fundamental de todo nuestro trabajo, algo sobre lo que constantemente estamos recalcando, insistiendo, porque verdaderamente eso es de lo que se trata cuando hablamos del proceso evolutivo del ser humano. Ir haciendo más conciencia, ir haciendo que la conciencia se haga más consciente cada vez, que esa expansión de conciencia lleve la dirección que tiene que llevar, que es el proceso evolutivo, el proceso de cumplimiento con tu deber como ser humano, ¿sí? y que vaya hasta donde pueda, es decir, que vaya dando de sí lo que pueda dar, que para eso es para lo que hacemos todo esto, ¿sí? ¿El problema dónde está? Pues el problema está en que nos distraemos fácilmente con 50.000 cosas. Tenemos todos una vida muy compleja, con muchos flecos abiertos por todos lados y con muchas cosas pendientes todo el tiempo, y todo eso nos va abduciendo, nos va arrastrando, nos va llevando. Y nos olvidamos o se nos va de la presencia en la que deberíamos tener todo esto, se nos va pues lo que hemos venido a hacer al mundo, que es desarrollarnos como seres humanos, ir teniendo más conciencia. Lo demás es menos, y lamentablemente lo que nos ocurre la mayor parte del tiempo es que a lo menos le damos más importancia, más presencia, más energía, invertimos más en eso que en lo que realmente es importante, que es, como digo, ir creciendo en conciencia, ir creciendo en humanidad, ir creciendo como ser humano. Sí, eso es de lo que se trata. Y bueno, pues hoy tenemos un artículo que me llamó mucho la atención. En una de las últimas revistas de Sofía apareció este escrito de Tim Boyd, y la verdad es que explicar cosas sobre lo que escribe Tim Boyd es un poco difícil, porque lo explica tan bien y lo pone todo tan claro que difícilmente vamos a sacarle más punta a lo que él dice, ¿no? Pero bueno, yo lo iré leyendo, y si en algún momento alguien quiere interrumpir y preguntar o se me ocurre a mí matizar algo, pues iremos sacándole un poquito más de juego a esto, ¿sí? Tim Boyd en este escrito habla de la hora dorada, de un cambio de ciclo. Ahí hace referencia al cambio de ciclo en el proceso de conciencia también, ¿eh? Y utiliza mucho, sobre todo al principio, la idea de los ciclos, ¿sí?, para ir explicando qué es lo que estamos destinados a vivir, a experimentar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque ahora, sobre todo, en estos tiempos modernos, ¿no?, tenemos un concepto del tiempo y de la existencia que André Van Liesevelt en alguno de sus libros lo llamaría el tiempo lineal o el tiempo masculino. Son las 10:30, hace media hora que estamos aquí, a ver si para las 12 terminamos, que luego he quedado con no sé quién para tal, ¿sí? El tiempo lineal, que vamos midiendo por minutos, segundos, horas, días, etcétera, ¿sí? Es un concepto del tiempo, como diría Van Liesevelt, masculino, ¿sí?, que es muy útil para la convivencia, porque tenemos que quedar de acuerdo para ir al cine, o para ir a la playa, o para empezar a trabajar, o para terminar de trabajar, o lo que sea, ¿sí? Pero no es el único concepto del tiempo que existe, ni muchísimo menos. Hay un tiempo femenino que tiene mucho más que ver con los ciclos que se van sucediendo unos a otros, ¿sí? Es el tiempo de la naturaleza, de la vida, ¿eh? Los ciclos de las estaciones, los ciclos de luz y oscuridad, las mareas que suben y bajan, aquí que estamos a la orilla del Atlántico, y que las mareas pueden tener incluso varios metros de diferencia arriba o abajo, ¿sí? Y los propios ciclos de la vida, que no son distintos que los ciclos de la naturaleza. Estás vivo, te mueves, haces cosas, tienes experiencias, ¿sí?
y estás no vivo o no manifestado en la vida y también tienes otras experiencias en otro lado, ¿sí? Son ciclos de nacimiento y de reciclaje, nacimiento y de reciclaje, ¿sí? Entonces es importante que nos demos cuenta de, como dice aquí Tim Boyle, que esos ciclos, algunos son muy inmediatos, muy cercanos y muy repetitivos, y otros duran muchísimo tiempo. Son ciclos que incluso nuestra mente no es capaz de coger, porque los tiempos son muy largos, ¿sí? Ahora veremos qué ejemplos pone Tim Boyle de todo esto, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de que hay también una realidad que no es la del tiempo lineal, con la que normalmente nos estamos moviendo en la vida cotidiana, que es el del tiempo cíclico, ¿sí? Y más allá incluso de esos dos conceptos, masculino y femenino, lineal y cíclico del tiempo, hay algo que para nosotros, en nuestra práctica cotidiana y en lo que siempre tratamos de inculcar, pues tiene una relevancia especial, y es el tiempo sagrado. El único tiempo que existe aquí, ahora. El presente. Que como su nombre indica, pues es un regalo, ¿no? Un presente no es un regalo. Es decir, cuando pones presencia en lo que sea que hagas, eso en lo que estás, lo conviertes en un regalo de vida, ¿o no? Salud. Sí, claro que sí. Entonces, fijaros que con estos conceptos de tiempo nos podemos ir asomando a unas realidades que muchas veces se nos escapan por lo que he dicho antes. Nos distraemos con la cotidianidad, con lo que tenemos entre manos, con las preocupaciones, con los compromisos, las no sé qué, las programaciones que tenemos todo el tiempo, ¿sí? Y se nos va de la presencia esta idea, ¿sí? Entonces, bueno, pues poner un poquito más de luz ahí, un poco más de conciencia, como vamos diciendo, ¿no? Y vivir con mayúsculas, todo, absolutamente todo, hasta el sueño, ¿no? ¿No tienes sueño? Yo también. No, sueño no me tengo hoy. No, soy consciente del sueño que tengo. Y de lo que me cuesta estar despierto y estar explicando estas cosas, ¿no? Aunque sean las 10:30 de la mañana. Bueno, pues vamos entonces con la hora dorada. Ese cambio de ciclo que nos propone Tim Boyle. Quiero que en este tiempo que vamos a pasar juntos consideremos algo relacionado con el tema de nuestra convención, los ciclos de la concienciación. Dedicaremos, pues, un tiempo a hablar de esta idea de los ciclos, especialmente de los ciclos de concienciación, de cómo nos afectan, de cómo podemos interactuar de manera proactiva y productiva. Obviamente, los ciclos son una de esas cosas que nos afectan a todos los niveles. Son tan omnipresentes que parece que no los examinamos muy frecuentemente. Blavatsky, en su introducción a la doctrina secreta, donde habla de las 3 proposiciones fundamentales, trata este tema de los ciclos en su segunda proposición, en la cual dice que los ciclos son algo tan común y tan universal que estamos constantemente en presencia de algún tipo de ciclo y siempre somos conscientes de ello en algún nivel. Enumera específicamente la idea del día y la noche, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, como algo tan común y que forma una parte tan grande de nuestra experiencia cotidiana, que ello nos indica la presencia de lo que describe como una ley fundamental del universo, la ley de los ciclos, ¿sí? Y este es el planteamiento que deseamos aplicar aquí. Hay muchos ciclos. De muchos de ellos somos conscientes a nivel personal, como el día y la noche, los ciclos de las estaciones. De todo eso somos conscientes. Pero hay ciclos a muchos otros niveles en los que participamos sin darnos cuenta. Hay ciclos muy pequeños que tienen lugar continuamente. Me refiero incluso dentro del propio cuerpo. Probablemente la mayoría de nosotros no somos conscientes de que ayer, durante el día, se formaron más de 2 billones, con B de Barcelona, de nuevas células dentro de nuestro cuerpo. Este proceso de replicación celular y destrucción celular es algo continuo que tiene lugar incesantemente, incluso mientras dormimos, pero es demasiado pequeño para que nos demos cuenta. Hombre, el pelo nos cortamos, las uñas también nos cortamos. Quiero pensar que sí, ¿no?
Algunos ya sé que menos, pero... pero sí que nos damos cuenta de que en el cuerpo hay un proceso de movimiento cíclico también, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que ni siquiera nos enteramos. Tú comes y no sabes lo que pasa dentro de tu cuerpo con lo que has comido hasta que vas al baño y tampoco te enteras mucho de lo que pasa en ese trance, ¿no? En ese tránsito, vamos. ¿Sí? Lo mismo la circulación de la sangre, lo mismo incluso la propia respiración. Nosotros que trabajamos con la respiración, incluso con cierta intensidad, ¿no? Pero apenas nos damos cuenta de cómo el aire entra, de cómo el aire sale y punto, nada más. ¿Sí? Si ponemos un poco más de atención, un poco más de conciencia en todo esto, podemos incluso ser un poco más perspicaces y percibir cómo funciona esa energía que acompaña al aire que respiramos cuando hacemos los ejercicios del pranayama o cuando incluso pues, usamos villas para activar los chakras, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la sensibilidad de cada uno, puede ser más consciente de ello o menos, ¿no? Podemos darnos cuenta más o menos de estas cosas, pero la mayor parte de las cosas que pasan incluso dentro de nuestro cuerpo es como que no te enteras tampoco mucho, ¿sí? Y eso que está ahí, dentro de ti, tú estás ahí, ¿no? O sea que imagínate de otros ciclos que están fuera de nosotros y que están incluso muchísimo más fuera del alcance de nuestra percepción, ¿no? Por su dimensión. Todo lo relacionado con el espectro de la luz o el espectro electromagnético tiene lugar a lo largo de una variedad de ciclos, desde la luz visible hasta los rayos gamma, pero algunos de ellos son tan rápidos que ni siquiera podemos concebir la velocidad a la que funcionan. Estas cosas son microscópicas, muy pequeñas, y se hallan por debajo del nivel de nuestra percepción. Si ahora viéramos todas las ondas electromagnéticas que tenemos aquí dando vueltas, sería la leche, estaríamos saturados. Porque todos tenemos un móvil, ¿no? Por lo menos uno, ¿no? Puede que alguno incluso tenga más de uno en marcha, ¿no? ¿No tenéis móvil de trabajo y móvil personal? No. Tú sí, ¿verdad? Por eso, sé yo que... Entonces, y eso sin contar los mandos a distancia de los coches, del garaje, de no sé cuántas cosas que probablemente llevamos en el bolso o donde sea, ¿sí? Entonces, bueno, pues todos tenemos un montón de cosas que funcionan a unos ciclos imperceptibles para nosotros porque nuestros sentidos no dan de sí, ¿no? No dan de sí. Después, por supuesto, hay ciclos mucho más grandes, los macrociclos. Tenemos un año en el que cada 365 días la Tierra hace un circuito alrededor de su centro, que es el Sol. Pero de manera similar, el sistema solar y el Sol al que estamos unidos tienen un ciclo en el que giran alrededor del centro de esa galaxia de la Vía Láctea. Este ciclo es un poco más largo que el año que nosotros contamos, porque el año más o menos ya nos hacemos idea, ¿no? Pues es febrero, pues es abril, ¿no? Falta tanto para Navidades. Algunos sé que lleváis mucho la cuenta de eso de las Navidades, pero hay otros ciclos que se escapan mucho, ¿no? De hecho, se necesitan de 225 a 200 millones de años para realizar ese ciclo anual galáctico del que hablamos. Es decir, una vuelta a la galaxia, el sistema solar necesita lo que serían 225 o 250 millones de años terrestres, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Este es, pues, un enorme ciclo de tiempo. En nuestros estudios teosóficos y en las enseñanzas de la sabiduría antigua, se habla en términos de ciclos aún más grandiosos en los que estamos involucrados, los ciclos del pralaya y del manvantara, ciclos de sueño y vigilia y actividad. Pero esto es en términos de los universos que son aspirados y exhalados, por lo que se describe como el gran aliento. Esto del gran aliento es lo que se llama la respiración divina, la respiración de Brahman, ¿sí? En la que cuando exhala se manifiesta todo, ¿no? Da lugar a la manifestación, y cuando inhala vuelve otra vez todos
al centro, al uno del que han partido. ¿Sí? Esa gran respiración divina no es que dure millones de años, sino que miles de millones de años. O sea, ya son cifras astronómicas que es como cuando en astronomía se habla de distancias en años luz, ¿sí? Y a veces hablan incluso de miles o de incluso millones de años luz de una estrella a la otra, ¿no? Yo no creo que haya mente humana en la que puedas hacerte una idea de qué distancia es esa. Tú puedes tener la idea de distancia de aquí a la pared, o de aquí a Plaza América, o de aquí a Cangas, o de aquí a Madrid. Bueno, en coche tantas horas, en tren no sé cuánto, ¿sí? De aquí a Nueva York, ya se te escapa, ya dices tú, eso está muy lejos, ¿sí? Pues imagínate una distancia que se mide en años luz. Es impensable para nuestra mente humana, ¿sí? Entonces hay dimensiones que no podemos percibir con la mente ordinaria, por lo menos. Yo no sé si habrá alguien que pueda tener conciencia de ello. La mente ordinaria, la mente normal, por lo menos, o por lo menos la mía no. No sé si hay algún porcento mental aquí que sea capaz de ver estas cosas, pero... Los universos, pues, aparecen, tienen su tiempo que parece interminable o eterno, según lo contemos, pero luego son inhalados y duermen. Y eso es también un ciclo, un gran ciclo, demasiado grande, demasiado enorme para que podamos tener una experiencia significativa de él o una mínima comprensión del mismo. Estos son algunos ejemplos de ciclos, ¿sí? En esta vida terrenal a la que todos estamos sujetos hay otros innumerables ciclos. Me refiero al cuerpo. El cuerpo material que se compone de muchos elementos diferentes y existe una idea que se expresa como el ciclo bioquímico y en este sentido los ciclos biológico, geológico y químico, múltiples ciclos, están implicados en la circulación de los átomos que componen los cuerpos de toda criatura viviente. La idea básica detrás de esto es que dentro de la Tierra hay una cantidad limitada de materia. Es un sistema cerrado. Este es un ejemplo muy bonito, ¿eh? Quiero que pongáis mucha atención porque está muy bien. Es algo de lo que muchas veces hablamos en clase, que es la conciencia de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, ¿sí? Y cómo cíclicamente pasamos a ser parte unos de otros continuamente, ¿sí? Hay un ejemplo que utilizamos... Sila y yo en un congreso, en un encuentro de teosofía, y que en algún congreso con alguien he utilizado también el mismo ejemplo para ver cómo realmente la percepción que tenemos de ser diferentes es un sesgo de nuestra mente razonadora que está acostumbrada a funcionar dividiendo y comparando. Analiza, divide y compara. Y ese sesgo de nuestra mente razonadora es la que nos hace ver que somos distintos, que estamos separados, etc. Pero hay otra percepción, hay otro sentido con el cual intuitivamente podemos percibir que todos somos uno. El ejemplo que utilizaba para ello era, estaba dando la charla en el congreso, en primer lugar, y luego en el encuentro de teosofía, ¿no? Y le hice subir a Sila al estrado allí y cogimos de la jarra de agua que tenía encima de la mesa, pues eché agua en 2 vasos, ¿no? Y bebimos, ella un vaso, yo otro vaso, y dijimos, la misma jarra de agua, hemos tomado la misma agua. ¿En qué se convierte esta agua? Pues aquí, en esto, y allá, pues en eso. Nuestra mente lo ve diferente, pero ¿es diferente realmente? Si es la misma agua la que está en mi cuerpo que es la que está en el cuerpo de ella. Y la que está en el cuerpo de todas, porque ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde sale el calcio de los huesos? ¿De dónde sale el hierro de la sangre? Es la misma materia. Es la misma materia la que tenemos todos en conjunto y además intercambiándonos unos a otros continuamente, y no nos damos cuenta de ello, ¿sí? Porque estamos tan apegados y tan identificados a lo que nuestra mente razonadora, con ese sesgo separativo, analítico, de comparar y separar, que constantemente nos hace estar en ello, que no nos damos cuenta de esa otra parte, la parte unitiva, la parte
que coincide unos con otros. Fijaros el ejemplo que pone Tim Boyd para que veamos gráficamente, además, cómo de real y cómo de verdadero es esto. Y os vais a sorprender de este ejemplo. La idea llega al punto en que un matemático hizo la siguiente consideración. Se preguntaba cuántos átomos de William Shakespeare tiene cada uno de nosotros en el cuerpo. Si hacéis el cálculo, podéis calcular cuánta materia hay en la Tierra, la que no está encerrada en su núcleo, y cuántos átomos hay. En base a ese cálculo, el hombre, este matemático, determinó que cada uno de nosotros tiene aproximadamente 6.000 millones de átomos de William Shakespeare en el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos 6.000 millones... Oye, podéis escribir un poco mejor, ¿eh? Por favor. A ver, que se note un poco, ¿eh? Que se note un poco que no sé yo, ¿eh? Aún no vamos a pedir derechos de autor. 6.000 millones de átomos de William Shakespeare en el cuerpo tenemos cada uno de nosotros aproximadamente, ¿sí? Para muchas personas esto podría representar una especie de estímulo para intentar escribir sonetos o para inventar el siguiente acto en una de sus obras. Pero 6.000 millones dentro de nuestro cuerpo no es nada, porque ¿cuántos millones de átomos tenemos en nuestro cuerpo? Los números que manejan esta gente que hace este tipo de cálculos son de un 10 seguido de 27 ceros. Esos son los átomos del cuerpo. Incalculable. Ni el niño que salió el otro día en la tele que decía números así a toda pastilla, creo que podría decir esta cifra, ¿no? Hacen parecer grande un grano de arena de la playa. Así que cada uno de nosotros está compuesto por las mismas materias que estaban en el cuerpo de Shakespeare, en el cuerpo de Buda, en el cuerpo de Jesús y en el cuerpo de innumerables santos, así como de innumerables sinvergüenzas que han habitado el planeta a lo largo de la historia. Así que la cuestión está que de todo eso sacas tú a pasear cuando te levantas por la mañana y sales puerta para adelante. ¿Qué es lo que actualizas? ¿A qué le das fuerza? ¿Qué haces que funcione en ti? Pero para que nos demos cuenta de cómo todo es uno y todo está en todos todo el tiempo, ¿sí? Es importante este concepto que tantas veces comentamos aquí en clase, que hablamos muchas veces de esta idea, pero muchas veces es importante que nos demos cuenta y, por lo tanto, de la responsabilidad que tenemos de lo que hacemos con todo eso. Porque cuando no ejercemos nuestra responsabilidad sobre todo eso, ¿qué ocurre? O utilizando una expresión muy típica de aquí, a la bahía. Salen sapos y culebras y rayas y centollos. Digo, rayos y centellas. ¿No? Algún centollo también. No. Entonces, bueno, pues tenemos que ver muy bien, además, a ver qué hacemos con todas estas cosas, y ejercer, insisto, ejercer nuestra responsabilidad sobre todo esto. En cierto modo, debería ser algo que nos hiciera reflexionar sobre la naturaleza interdependiente, la interrelación de toda la vida y la unidad de toda la vida, ¿sí? Y lo que he dicho, y la responsabilidad que tenemos en todo eso, ¿a qué juego yo? ¿A qué le doy vidilla? ¿Qué es lo que hago que se mueva y que se active en mí? ¿Sí? Estos ejemplos de ciclos que he mencionado hasta ahora se tratan de los ciclos de la naturaleza, los ciclos naturales.
a los que nos sentimos atraídos por lo que podríamos describir como un camino espiritual, se nos debería plantear una pregunta. ¿Es posible elevarnos más allá de esos diversos ciclos en los que estamos enredados? Las personas que tienen una orientación espiritual se preguntan, ¿es la libertad una posibilidad? Parece que estamos tan atrapados en todos esos ciclos de la naturaleza, ¿sí?, como que no tuviéramos capacidad de elegir, de tomar decisiones y de, por tanto, cambiar cosas. Pues sí, sí que lo tenemos. Sí que los ciclos están ahí, sí que los ciclos están ahí, sí que todo esto funciona de esa manera, pero tú tienes el poder. Tú tienes la capacidad de manejarte con todas estas cosas, ¿sí? Es como lo que decíamos que vivimos a la orilla del Atlántico, ¿sí? Hay unas mareas de varios metros que sube y baja el agua en el puerto, en la ría, en no sé qué, no sé dónde. Sí, pero si eres buen marino sabrás cuándo tienes que entrar con el barco y cuándo no. Por dónde sí puedes ir y por dónde no. ¿Sí? Las mareas están ahí. Pero tú decides, con tu sabiduría, cómo puedes manejarte y qué es lo que vas a hacer con toda esa situación, con todas esas circunstancias, ¿sí? Y esto es muy importante que nos demos cuenta, porque ahí es donde radica precisamente lo que estábamos diciendo, la responsabilidad que tienes de hacer que surja de ti lo mejor que haya, y no los restos que hayan dejado los innumerables sinvergüenzas de los que también habrán dejado algo en ti. En mí ya sé que sí, y mucho, vaya que sí. Vaya que sí. Una sombra que... Como lo de los hermanos Malasombra. Soy muy joven, ¿no?, para acordar de quiénes eran los hermanos Malasombra. A cierto nivel, es evidente que estamos encadenados a la naturaleza y a todos sus diversos ciclos. Para cualquier ser encarnado, para cualquier ser que tenga un cuerpo material y como el ser humano, la naturaleza es ineludible y probablemente se podría decir que la naturaleza es muy brutal en sus prácticas, en sus ciclos. Los débiles no sobreviven en la naturaleza. Pero tampoco los fuertes. En última instancia, cualquier persona que nace se ve implicada en un ciclo determinado, un ciclo de nacimiento, de crecimiento, de declive y lo que describimos como muerte. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. Miremos al ser más grande entre nosotros. Buda vino y pasó por este ciclo. Jesús lo mismo. Ya sea un ser humano, un árbol, una estrella, una galaxia, el ciclo natural es idéntico. Cada uno de nosotros pasa por esto. Todos esos ciclos de la naturaleza son dignos de estudio y comprensión para poder interactuar con ese aspecto de nuestro ser de manera inteligente. Pero para quien se siente atraído por un camino espiritual, existen otros ciclos. Y hay otro ciclo en particular que es sumamente importante conocer. Estamos hablando de los ciclos de la conciencia, de la concienciación. En el lenguaje de la espiritualidad oriental, hay un término que se encuentra en todas las distintas prácticas típicas de la India. Por ejemplo, en todas sus tradiciones, la palabra es samsara, una palabra sánscrita que literalmente significa vagar, pero que describe un ciclo en el que todos, como seres sensibles, dotados de conciencia, estamos comprometidos. Describe el ciclo repetitivo del nacimiento, sufrimiento y muerte que se alimenta y continúa gracias a lo que describimos como la ignorancia. No es lo mismo la ignorancia que el no saber. Es la idea de que todo lo que percibimos como real es incorrecto. Alimentado por la ignorancia, este ciclo repetido del nacimiento, decadencia, muerte y sufrimiento continúa. Y a menudo se presenta como una rueda que tiene varias estaciones. Al igual que los ciclos de la naturaleza, nos encontramos encadenados a este ciclo del samsara, con una diferencia muy importante. La diferencia es que la razón por la que estamos tan estrechamente ligados
a este constante renacimiento y al sufrimiento consiguiente es la falta de conciencia. La concienciación, por lo tanto, permite terminar con este ciclo particular. Esa rueda o ese triple samsara está representado con esa rueda de Shiva. Es el Shiva danzante, el que representa los ciclos de la vida y la muerte. Como no se ve por la tele, lo voy a girar para que lo vea. A eso me refiero, a esa imagen del Shiva danzante. ¿Sí? Esas. Bien, pues estamos inmersos en esa rueda de nacimientos y muertes. ¿Sí? Y mientras el desconocimiento de la verdad, la ignorancia, persista en nosotros y no desarrollemos esa conciencia que cada vez se hace más y más consciente de la verdad universal, seguiremos atrapados en esa rueda del triple samsara. Se llama triple samsara porque tiene que ver con la triple realidad del mundo material. La realidad física, la realidad emocional y la realidad mental. La realidad ilusoria, porque son realidades ficticias, pero que al desconocer esa verdad universal, al no tener conciencia de ella, eso, el triple samsara, se convierte en la realidad para ti, para mucha gente que no está aquí, que no está en esto, que no está acostumbrada a plantearse cuestiones espirituales. ¿Qué sentido tiene de la vida? Naces, creces, te juntas, te multiplicas, te jubilas, vas a Benidorm 2 o 3 veces, para la cuarta vez te mueres. ¿No? Manuel, ¿tú has ido a Benidorm? Tienes que ir a Benidorm, joder. Madre, ¿no has ido a Benidorm tampoco? Alicante. Alicante. Es otro destino. ¿Cuál es el sentido de la mayoría de la gente que está ahí afuera, que no se asoma a estos planteamientos espirituales? Utilizando otra terminología griega, hecho que hay. ¿No? Esa está. ¿No? Y listo. ¿No? A festas dos mayos ahora, que está toda la sexta en flor ahora, a festas dos mayos, ¿qué punto? ¿No? San Juan después, algunas sardiñas, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la mayoría de la gente que veis a vuestro alrededor? Vuestra propia familia, amigos, gente con la que trabajéis, etc. ¿Algo más? No, no hay más, o sea, no hay otro horizonte, no hay otro sentido, no hay otra proyección más allá de eso, punto, ya está. Que no se metan conmigo, que me dejen en paz, que no caiga enfermo, joder el COVID, a ver si me vacuno. Hoy toca vacuno, ¿no? Toca vacuno, ¿eh? Eso. Y eso es todo. Digo, joder, qué penuria, qué penuria. No hay más horizonte que ese. Yo creo que para cuando levantaba esto del suelo, ya empecé a rebelarme contra eso. Yo decía, esto no puede ser. Yo miraba así para la gente mayor, porque claro, no levantaba más que eso. Miraba así para la gente mayor y decía yo, ¿y esto es todo? No puede ser. No puede ser. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Pero claro, no sabes. Cuando tienes 6 años, 7 años, ¿qué sabes tú? No sabes nada, ¿no? Pero algo sabías que no encajaba bien en lo que te proponían, ¿no? Entonces, todo fue desde ahí, desde ese momento en el que me di cuenta de que eso no podía ser así. Una búsqueda irrefrenable, no imparable, una inquietud interna, un desasosiego que no me dejaba en paz, hasta encontrar pues respuestas satisfactorias que me dieran una visión, un horizonte más allá de lo que la gente común, la gente habitual, la gente que tenía a mi alrededor entendía por el hecho de vivir, ¿sí? Y bueno, pues afortunadamente muy pronto me encontré con el yoga y con las grandes sabidurías
antigua que nos llegó a través de Madhava, los planteamientos de la teosofía, etcétera, ¿no? Muy pronto en la vida me llegó, afortunadamente, y eso, pues bueno, permitió que pudiera seguir adelante otros 50, 60 años ya casi, pero mirando para adelante y estirando el cuello a ver qué más podía haber más adelante. No un horizonte limitado en el que ya me han puesto sota, caballo, rey, esto es lo que hay y ya está. Digo, no. Esto es lo que hay para lo que ve, para el que no ve más allá. Pero yo estiro un poco el cuello y miro un poco más allá. Miro a ver qué más hay más allá. Y así, constantemente, todo el tiempo. Manteniendo un esfuerzo sostenido en el tiempo para penetrar cada vez más la verdad, para ir más allá todavía, cada vez más, cada día un poco más, en la comprensión de esa verdad universal. Porque esa comprensión de la verdad universal es lo que da dimensión humana al ser humano. Lo otro, lo de terminar yendo a Benidorm y esperando a que me llamen para ir a echarme la vacuna, al ganado también se le vacuna, ¿no? Sí. Pues más o menos lo mismo. Entonces, si no hay más horizonte que ese, si no hay más perspectiva que eso, si no nos planteamos nada más que eso, pues apaga y vámonos. No estás creciéndote y desarrollándote en el reino humano. Sí, tienes un cuerpo humano, tienes una mentalidad, una personalidad humana, pero no vas mucho más allá como ser humano, ¿eh? Y esto es importante, que nos demos cuenta y que nos pongamos a ello. Tomar conciencia nos ofrece la posibilidad de ser libres. Esa posibilidad surge con el aumento de la concienciación. Si tomar conciencia es, pues, tan importante, nos podemos preguntar, ¿conciencia de qué tenemos que tomar? Quiere decir que no es suficiente saber que existe ese ciclo, aunque eso sea un comienzo, porque muchos ni siquiera se lo han planteado nunca. Pero la concienciación más importante es cuando nos hacemos conscientes de la importancia absoluta, de la primacía de la conciencia. La conciencia no está ligada a la materia. La conciencia participa de la materia, se expresa a través de ella, pero no es idéntica a ella, no está ligada a sus procesos. Ya sabéis que la materia, por su propia naturaleza, está condenada al fracaso. Está condenada al fracaso. Por eso, cuanto más nos identificamos con nuestro aspecto material, el cuerpo físico especialmente, más condenados al fracaso estamos. Más condenados al fracaso. Ahora, si tú por el proceso de concienciación que nos está proponiendo Tim Boyd, vas poco a poco llevando tu percepción, tu sentido, tu conciencia a identificarse, no con el cuerpo físico, que insisto, está condenado al fracaso, a convertirse en un montoncito de tierra, como el que está en el tiesto aquí al lado de mis pies, sino a identificarse con algo que no tiene ese proceso degenerativo, de descomposición, de desintegración que tiene la materia, entonces tú no estás condenado al fracaso. Estás condenado a ser feliz, como tantas veces decimos aquí. ¿Sí? Pero para eso tienes que girar, tienes que darle la vuelta a la conciencia, como aparece en el símbolo de teosofía. En lugar de estar la conciencia enfocada hacia el mundo material, eso es lo que representa el triángulo oscuro con el vértice hacia abajo, ¿sí? Que tu conciencia gire y teniendo presente y cuidando del mundo material, que es lo que te sostiene en vida y te permite hacer todo este proceso de concienciación, que la conciencia se dirija como el triángulo blanco, con la punta hacia arriba, hacia lo espiritual, hacia aquello que no tiene fin, más que, como hemos dicho antes, en el pralaya. ¿Sí? Pero mientras tanto, es eterno, ¿sí? Eso es muy importante, tremendamente importante, porque el triángulo representando
con la punta hacia abajo, identificado la conciencia con la materia, está, insisto, condenado al fracaso. Y es desesperante. O es pura resignación. Es encogerse el hombro y decir, pues ya está, ¿sí? Y lo otro es la exaltación de la propia existencia, ¿sí? Es completamente diferente, y conlleva una actitud, una forma de estar y de vivir las experiencias de la vida que no tienen nada que ver cuando estás identificado con el mundo material, nada que ver. Aunque hagas lo mismo, aunque vayas en coche, vayas a la oficina, o te vayas a la playa, o te vayas a tomar un vermut, que es domingo y a mediodía se toma un vermut, ya está, ¿sí? Pero es completamente diferente porque tu percepción, tu sentido está enfocado en otra manera e identificado con otra cosa distinta que no es el mundo material, ¿sí? Ese cambio de conciencia es el que tenemos que hacer. Muchas veces hablamos aquí de cómo nuestra conciencia, la mayor parte de la gente, la conciencia la tiene enfocada hacia abajo, como decíamos ahí, ¿sí? De lo único que te haces consciente es si te gusta más ponerte pantalones que falda o comerte una hamburguesa que una ensaladilla rusa, ¿sí? O si hace frío, si hace calor o si te duele la rodilla. Eso es todo de lo que te das cuenta. Esa es todo tu nivel de conciencia termina ahí. Pues poca cosa estamos haciendo, muy poca cosa estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le damos el giro? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Y cómo hacemos que haya esa expansión de conciencia hacia lo espiritual, hacia lo trascendente? Pues hombre, como vamos a ir viendo aquí más adelante y como proponemos todos los días aquí en clase, ¿cuál es el secreto de la vida? Meditar, 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 punto, no hay. Claro que para eso, como siempre decimos, hay mucha gente que entra por la puerta y dice, yo quiero meditar, y digo, bien, pasa, siéntate y empieza a respirar. ¿Sí? Primero relájate, estírate un poco que estás muy tenso, relájate, ponte de buen humor, ponte contento, que solemos decir mucho, ¿no? Y luego ya canta unos cuantos mantras y ya nos ponemos a trabajar de verdad ahí adentro, ¿sí? Primero prepara el terreno y luego ya iremos recogiendo la cosecha, ¿sí? Eso es. Pero si en ese proceso sigues atrapado en el triple samsara que decíamos antes, ahí en esa rueda de nacimientos y muertes, nacimientos y muertes, nacimientos y muertes que no van a ningún lado, siguen teniendo en el mismo sitio todo el tiempo, por innumerables vidas además, ¿eh? Todas las tradiciones espirituales del mundo y la sabiduría eterna que encarna la teosofía señalan el camino y nos orientan sobre la forma de gestionar este proceso, sobre la forma de hallar esa posibilidad de ser libres que nos permite, primero, ver el ciclo dentro del cual estamos continuamente implicados y que estamos perpetuando, y después, encontrar realmente la forma de interrumpir ese ciclo. Esta es la base de cualquier tradición espiritual válida y todas nos brindan alguna orientación sobre estas cosas. Las distintas tradiciones espirituales del mundo señalan un tipo de punto de inicio muy importante para aflojar los lazos de esta atadura que nos tiene sometidos. Se empieza cuando nos hacemos conscientes, basándonos en el estudio o en la observación informal del funcionamiento de las cosas, de que todos los que vienen a este mundo se van, de que todos los cuerpos mueren y luego ocurre algo. Quizás, para la gente que no piensa en ello, se trate de uno de esos misterios aterradores. Pero el primer paso siempre consiste en tomar conciencia de una cierta impermanencia. Un concepto que los budistas trabajan mucho, lo de la impermanencia, ¿sí? Esto también pasará, que se suele decir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos repetido, sobre todo este último año, esa frase, ¿no? Esto también pasará. Lo jodido es que no sabes cuándo va a pasar. Y mientras estés ahí, estás pillado. Estás pillado, ¿eh? No estamos aquí para siempre. Vienen y se van. Cuando nos hacemos conscientes de eso, no solo como una idea general, sino como la idea de que, de hecho, es algo que ocurre y que también me ocurrirá a mí, ese tipo de pensamiento nos hará dar los siguientes pasos, o al menos hay una posibilidad, porque hay quien no las da, ¿eh?
hay quien no las da, hay quien dice, bueno, esto es todo lo que hay y ya está. Que me quiten lo bailado, ¿no? Y ahí, el genio y figura hasta que me vaya de aquí. Ahí, ¿vale? Es interesante saber que en nuestra época se calcula que aproximadamente una de cada 8 personas ha tenido, una de cada 8 personas, es un porcentaje altísimo, altísimo, ha tenido lo que se describe como una experiencia cercana a la muerte, ECM, en las siglas en inglés. ¿Sí? ¿Conocéis a alguien que haya tenido experiencias cercanas a la muerte? Yo sí, mi padre tuvo. Mi padre igual también. Sí, mi padre. A mi padre le pegaron un tiro en la cabeza en la guerra, le dieron por muerto, le echaron al carro de los cadáveres y se despertó allí. Se despertó y se salvó porque le dieron por muerto. Porque a los demás literalmente les acribillaron. Fíjate, tenía que venir yo al mundo. Porque eso fue antes de que evidentemente fuera mi padre. Hay mucha gente que tiene estas experiencias. Mucha gente que tiene en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, hay a veces situaciones comprometidas en una intervención, a veces en accidentes, a veces con enfermedades también. Hay experiencias cercanas a la muerte. Mucha gente tiene ese tipo de experiencias. Y casi siempre se da un cambio de sentido de las cosas cuando hay una experiencia así. ¿Sí? Luego el problema es lo mismo que os decía antes, ¿no? El problema es que el mundo en el que vivimos y la manera en la que vivimos tiene esta capacidad de absorberte, de atraparte, enmarañarte, liarte en todo eso y de que pierdas el sentido de lo que has vivido en ese momento, que te olvidas. Y es muy fácil dejarte envolver, aunque siempre queda esa huella que ha tenido la experiencia en ti, ¿sí? Es como cuando, pues yo qué sé, tienes un catarro muy grande y dices, jo, voy a dejar de fumar. ¿Por cuánto te dura eso? Hasta que se te va el catarro. y 2 días más. ¿No? O voy a cuidar la alimentación, o voy a dormir más, o lo que sea, hasta que te invitan para ir de farra la siguiente vez y ya se te va toda la tontería. Una cosa son las buenas intenciones que tenemos al comienzo del año, ¿verdad? Que duran hasta Reyes o así más o menos, ¿no? Ya he dicho mucho, ¿no? Bueno, pues una cosa es que una experiencia de este tipo mueva algo dentro de ti y, bueno, pues te haga ver las cosas de forma distinta, ¿no? Pero el poder que tiene el mundo que nos rodea, la vida que vivimos, es muy grande. Y si tú no te mantienes, pues como siempre decimos, ¿no? Que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. En contacto con gente que está en lo mismo que tú, que hace las cosas y tiene inquietudes y tiene también esa necesidad de ir avanzando, de ir desarrollándote en este camino de desarrollo espiritual, etcétera. Lo más probable es que acabes perdido otra vez por ahí por el mundo. Aún así, y aún estando con gente y todo, y manteniendo un contacto más o menos frecuente, etcétera, pues ya veis lo difícil que es estar en ello y mantenerte siempre ahí despierto, consciente y con la intención y con la actitud adecuada, etcétera. Lo difícil que es en este mundo mantenerte ahí. Imagínate tú suelto por ahí por tu cuenta, como Don Quijote, igual, luchando con molinos de viento, acabas, o sea, igual. Entonces, bueno, pues cuanto más estemos como ahora, juntos, no revueltos, pero así juntitos, ¿no? Así con buena cara todos, con buen ánimo todos y con buena disposición todos para acompañarnos, ayudarnos, apoyarnos y trabajar juntos, haciendo cada uno su trabajo, evidentemente, porque la conciencia de cada cual es la de cada cual y tiene su punto de percepción, de conciencia, de sabiduría y comprensión, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que cada uno tenemos que ir trabajando. Pero juntos aprendemos más, juntos en la convivencia nos hacemos más conscientes cada vez, ¿sí? Nos ayudamos unos a otros y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algo que ahora, aunque también estemos grabando esto y lo facilitemos seguramente a la tarde ya esté a disposición de todo el mundo esta charla, etcétera.
Ahora, con la realidad virtual, pues se está diluyendo mucho el trabajo en grupo, ¿sí? Cada uno está a su bola, cada uno está a su aire. Es igual la clase cuando hacéis por Zoom que cuando estáis allí juntos a clase. ¿Qué va a ser igual? No es lo mismo. No vives la misma experiencia, ni muchísimo menos. Hombre, es un paliativo. Mejor que nada sí que es, ¿no? Pero se va perdiendo algo que tiene que ver con la presencia, que es precisamente eso, conciencia, ¿sí? Conciencia, se va perdiendo. En lo virtual se va diluyendo todo esto, ¿sí? Y bueno, pues ya digo, es un paliativo, mejor eso que nada, ¿no? Evidentemente. Si no hubiera llegado a mis manos en un momento dado un libro que hablara del yoga, por ejemplo, pues no estaríamos ahora hablando de teosofía y hablando de todas estas cosas, ¿no? Porque probablemente pues era muy difícil que Madhava y yo nos cruzáramos en el camino. Dije, ven conmigo. Él no venía al monte, yo no pisaba un gimnasio, estábamos condenados a no vernos nunca. ¿No? Pero algo hizo, en este caso no había redes sociales, pero sí había libros. Cuando yo empecé con esto, hace 45 años ya, ¿no? casi 50 años ya. Y bueno, pues eso facilitó que en su momento yo me encontrara con todas estas cosas y que se pudiera ir urdiendo todo este tejido que nos ha ido encontrar y que nos ha ido haciendo que nos encontremos, que nos juntemos, que trabajemos juntos, etcétera, que aprendamos unos de otros y que nos ayudemos unos a otros, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Es interesante saber que en nuestra época se calcula que aproximadamente 1 de cada 8 personas ha tenido lo que se describe como una experiencia cercana a la muerte. Hay personas a las que les ha sucedido por una u otra razón. A menudo es porque hoy en día se han perfeccionado mucho las técnicas de resucitación en los infartos. Antes, cuando se tenía un ataque al corazón, ahí acababa todo. No se tenía una experiencia cercana a la muerte, se tenía una experiencia de muerte. ¿Sí? Como decía en una charla Sogyal Rinpoche, que estuvimos en una charla acerca de su obra, el libro tibetano de la vida y la muerte. Decía, no os preocupéis, todos vais a tener éxito. No os preocupéis, todos vais a tener éxito. Entonces vais a acabar muertos todos. No va a fallar nadie va a fallar eso. No os preocupéis que vais a tener éxito todos. La cuestión está, ¿y cómo llegas ahí? ¿Cómo lo vives? Ah, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa. Pero hoy en día, con la capacidad que se tiene de resucitar a las personas en estas situaciones, muchos han experimentado cómo la conciencia se separaba del cuerpo. El cuerpo es declarado como muerto y, sin embargo, tienen plena conciencia. Y se dan cuenta de que la conciencia, al ser liberada del cuerpo, continúa teniendo experiencias, muchas de las cuales han sido descritas, y las similitudes entre ellas son bastante notables. Pero para las personas que han tenido esta experiencia, y probablemente todos conocemos a alguien, parece que la experiencia les hace cambiar. A un nivel fundamental, se hacen conscientes de algo que antes no formaba parte de su experiencia. Y al menos las personas que yo conozco han regresado de ese tipo de experiencia con una visión diferente, con un enfoque diferente y con otras prioridades en la vida. Ya digo que no todas las personas, pero las probabilidades de que suceda ese cambio de perspectiva, ¿no? De ese cambio de paradigma, es muy grande, ¿no? Una de las cosas aceptadas como verdaderas entre las enseñanzas del cuerpo teosófico de la sabiduría eterna también se encuentran en el Bhagavad Gita. Es la idea de lo que ocurre realmente en el momento de la muerte. Pero la forma de describir lo que tiene el Bhagavad Gita es que en el momento de la muerte cada persona se encamina hacia lo que había sido su pasión predominante en vida. Alguien materialista se verá atraído hacia un reino material en ese otro lado, o se obsesionará mentalmente por la materia que ya no tiene a su disposición.
El que tenía la idea del mundo celestial se sentirá atraído hacia eso, que era su pasión predominante. Todo lo que haya sido nuestra pasión predominante en la vida es aquello que nos atraerá, o mejor dicho, podríamos decir que nos veremos impulsados hacia ello. Lo mismo leemos en las cartas de los Mahatmas, en una de las cartas que describe este proceso. Cada uno de nosotros, pues, tiene esta experiencia y para las personas que lo han reconocido se abre una posibilidad. La posibilidad es que, cualquiera que fuera la pasión predominante, ahora podemos reconocer que tenemos alguna opción en el tema. Solo porque la televisión esté encendida o el periódico esté encima de la mesa o alguien esté contando unos chismes interesantes, no necesariamente hemos de quedarnos absortos por ello. Podemos elegir cómo y dónde colocamos nuestra atención, cómo y dónde posicionamos nuestra conciencia. Pero para eso te tienes que entrenar, tienes que practicar. Tienes que hacerte dueña de tu atención. Cuando no eres dueño de tu atención, cuando los cuerpos inferiores hacen lo que les da la gana contigo, tú eres esclavo de ese mecanismo automático, inconsciente, ciego, de estímulo-respuesta. Ciego. Los detéis. A 25 metros de la puerta de la pastelería Rosu ya estás oliendo el pastel. Y ya está. ¿Cómo vas a pasar sin entrar? Imposible. Imposible, ¿a que sí? ¿No? Entonces, estímulo-respuesta. Salvo que tú te hayas hecho dueño ya de tus cuerpos, ves el estímulo, percibes, pero no respondes. O respondes de otra manera distinta. Tomas una decisión. Tomas una decisión. ¿Sí? Eso es lo que falta en la mayoría de las personas en las que están atrapadas en el triple samsara y el funcionamiento es absolutamente mecánico, inconsciente, ciego, sota, caballo, rey. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Juan Domingo? Vicente, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Sí, pues no tiene por qué ser así. Pero, desgraciadamente, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas hacen lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, se rompe con eso cuando uno toma la decisión de ir por otro lado, hacer otra cosa, responder de otra manera distinta. Eso requiere pararte, darte cuenta, tomar la decisión y proyectar esa decisión, sacar adelante esa decisión. ¿Sí? Si no aprendes a hacer ese proceso, si no te entrenas para que te salga, máquina total, sota, caballo, rey, ahí vas. Los que habéis hecho el curso del Enneagrama, que estáis la mayoría de los que estáis hoy aquí. Cuando habla de la pasión dominante, ¿cuál es el problema de la pasión dominante? No es que sea pasión, el problema es que sea inconsciente y que respondas automáticamente a ese mecanismo. ¿Sí? Cuando te vas poniendo conciencia de esto, se trabaja en el curso. ¿Cómo se trabaja? Me doy cuenta de, me doy cuenta de, me doy cuenta de, me doy cuenta de. ¿Sí? Con eso trabajas para que tu respuesta no sea automática, sino que puedas decidir hacer otra cosa. Pero si no hay un trabajo en ese sentido, si no hay un entrenamiento, si no hay una disciplina, una práctica continuada de desarrollar ese proceso de para, observa, date cuenta, reflexiona, toma una decisión y proyecta esa decisión, obra, actúa, haz de forma distinta a las cosas. Si no hay ese proceso, máquina total. Máquina total. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí y en lugares como este, lo que sobre todo proponemos y incentivamos y tratamos de que se vaya dando es que precisamente se vaya moviendo ese proceso. Uno vaya entrenando, se vaya capacitando, vaya haciéndose un verdadero profesional
de ese proceso de darte cuenta, tomar decisiones y para adelante con lo que haga falta, ¿sí? Sin dejarte enredar, sin dejarte llevar y sin quedar atrapado en ese automatismo ciego en el que casi siempre está todo el mundo, ¿sí? Eso es de lo que se trata, eso es de lo que se trata, ¿eh? Así es este trabajo, así es como va, ¿no? Todas las tradiciones espirituales del mundo nos dan pautas para priorizar, utilizar y desarrollar nuestra conciencia. En el budismo mahayana encontramos algo muy poderoso y creo que es realmente efectivo en términos de la priorización y el enfoque de las energías vitales. La idea básica es que estamos aquí por poco tiempo, por lo tanto, ¿cómo vamos a usar ese tiempo? Y nos aconsejan a menudo mirar a nuestro alrededor y juzgar por nosotros mismos qué es lo que nos puede resultar útil. Siempre tienen el ejemplo de Buda, que se presenta ante todos el ser iluminado cuya vida anterior es conocida. En la historia de Buda, o antes de que se convirtiera en Buda, se le considera en una fase de búsqueda de la iluminación como el Bodhisattva. Estos días hemos hablado mucho en clase de las enseñanzas de Buda y de hecho estamos a las puertas. Queda día y medio para que se dé la segunda luna llena de primavera, es la noche de lunes al martes, ¿sí? Que es el festival de Vaisak, ¿sí? En la que se conmemora la enseñanza del Buda a la humanidad. Y por eso hablamos estos días en clase del noble octuple sendero y de todas estas cosas, ¿sí? Y también el otro día estuvimos hablando del Bodhisattva, ¿sí? Que es ese ser que ya está cerca de la iluminación, pero que renuncia a la iluminación para ayudar a sus semejantes a que también vayan creciendo y desarrollándose hacia la perfección como seres humanos, ¿sí? ¿Sí? Es decir, en un acto de servicio, en un acto de amor por la humanidad, ¿sí? Esa es la idea del Bodhisattva. En ese voto adoptan muchas formas, pero resumido, el voto del Bodhisattva dice: alcanzaré la iluminación en beneficio de todos los seres. Y esta es la prioridad que se adopta. Y en esta tradición particular se hace en forma de un voto interno, que se hace con la intención de moldear nuestro comportamiento en la vida. No tienen nada que ver con las resoluciones del Año Nuevo, que como he dicho, para Reyes ya se te han olvidado, ¿no? Sino que es otra cosa distinta, ¿no? Es la de, bueno, cuando vas teniendo sentido trascendente de la existencia, de la vida, ¿sí? No te vale cualquier cosa. No te vale estar en lo que sea, que está casi todo el mundo. O sea, no te vale, no te vale. Entonces, ese sentido trascendente de la existencia es lo que hace que, vale, bien, yo voy dando pasos en mi proceso, ¿sí? Que es lo que necesito hacer y es mi deber hacerlo, ¿vale? Pero no puedo largarme de aquí dejando a todo el mundo atrás, ¿sí? No es solo una cosa mía, sino que además, en la medida en que hago que esto sirva a los demás, también yo voy a ir avanzando más rápido, voy a ir avanzando mejor, ¿sí? Por lo tanto, por mí y por la humanidad, me entrego al servicio, ¿sí? Colaboro, ayudo, aporto, comparto, etc., ¿sí? Por amor, que es lo que decíamos el otro día en el curso de los chakras, ¿no? ¿Qué es lo que mueve la vida? ¿Qué es lo que mueve el mundo? ¿Qué es lo que mueve el amor? ¿Sí? Pues por amor a la humanidad, por amor es por lo que tenemos que ir haciendo, no por obligación, ¿eh? No porque dice aquí que, o no porque así vas a, no, sino porque amas, simplemente amas, ¿sí? Y el amor, en ese sentido, es un estado de conciencia, no es un sentimiento, no es una emoción, no es, hay una cosa así que te pone blandito, no, es un estado de conciencia. Por eso dice Madhava, solo los sabios pueden amar. La sabiduría es el estado de conciencia en el que surge el amor incondicional, al amor a todo cuanto existe, y por lo tanto eso se convierte en obra, en servicio, porque es la manera que tienes de amar, sirviendo, ¿sí? O por lo menos eso es lo que tratamos de hacer aquí. Además, pasárnoslo bien, ¿vale? Por supuesto. Evidentemente, aunque ya sepamos que con una meta tan sumamente elevada vamos a fracasar repetidamente,
se trata de seguir intentando. No solamente seguir intentándolo, sino seguir construyendo, no vale intentar. Decir, bueno, ¿esto cómo va? Bueno, pues hago esto, y luego, pues esto otro, y luego, pues esto otro más. Bueno, pues voy yendo, ¿sí? Hay un librito ahí en la estantería que dice, un viaje de 1000 millas empieza dándote el primer paso, ¿sí? Y luego el siguiente, poniendo un pie delante de otro y tú vas caminando. ¿Que son 1000 kilómetros? Bueno, ¿y qué importa? Yo he hecho viajes de 1000 kilómetros a golpe de pedal, y más de una vez. ¿Sí? Imagino a Chaitanya, que se fue hasta la India en bicicleta. ¿Cuántos miles de kilómetros hizo? ¿Vale? ¿Y cómo hizo? Pues primero un golpe de pedal, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y así hasta que llegó, y hasta que estuvo el tiempo que estuvo por allí. ¿Sí? Pues esto es exactamente igual. Por muy grande que nos parezca un reto de ese tipo, empieza. Hay mucha gente que cuando le planteamos todas estas cosas en clase dice, ¡jo, pero eso es muy difícil! Ya, yo no te he dicho nunca que esto vaya a ser fácil. Solamente el que sea difícil, solamente significa que vas a tener que esforzarte más. No significa que sea imposible. Si porque sea difícil lo dejas de hacer, tú haces que sea imposible para ti. Pero lo haces tú que sea imposible para ti. Si por difícil que te parezca, tú dices, bueno, pues iré haciendo lo que pueda. Iré aprendiendo, iré haciendo más cada vez. Pues irás yendo. ¿Sí? Pero si ya echas la toalla antes de dar el primer paso, pues aquí se acabó todo. ¿Subir el K2 es fácil o es difícil? Si te llevan el helicóptero y te sueltan ahí, es facilísimo. Pero eso no tiene mucho mérito, ¿no? Hay mucha gente que sube al Himalaya porque le llevan. No sube, le llevan. O al Everest, o al K2, o a lo que sea, ¿no? Bueno, ¿cómo se te hace posible que puedas ir por tu cuenta ahí? Pues hombre, empiezas por caminar un poco, por subir al Galiñeiro, luego subes ¿a dónde subes después del Galiñeiro? Al Galleiro, bueno, a donde sea. ¿Sí? Vas a Picos de Europa, vas al Pirineo, vas a los Alpes, ¿no? Vas a otros sitios así más tal, ¿sí? Y te vas haciendo para que puedas, en su momento, pues hacer los 8000 o lo que sea, lo que te propongas. En este caso, ¿qué es lo que nos corresponde conquistar en este caso? Pues la conciencia divina, ¿sí? Por la conciencia divina, ¿cómo se conquista? Eso es dificilísimo, más difícil que subir el K2. ¿Sí? Hay menos gente con conciencia divina que la que ha subido al K2, así que debe ser más difícil tener conciencia divina que el K2. ¿Sí? ¿Pero cómo se hace? Pues igual que el K2, poco a poco, date cuenta. ¿Sí? Entrénate en el darte cuenta. Entrénate en la reflexión, en la toma de conciencia, en la toma de decisiones, en hacer lo que tienes que hacer porque ya sabes lo que tienes que hacer y lo haces. ¿Sí? Entrénate, practica, trabaja, pico y pala que decimos tanto aquí, ¿no? La disciplina, ponerte a ello. De hecho, se trata de algo lo suficientemente significativo para convertirse en un voto o un juramento. Podemos desviarnos alguna vez, pero siempre volveremos y regresaremos al punto de partida. Lo vemos en el budismo mahayana. Para preparar, pues, la conciencia, profundizaremos en nuestra concienciación, con el objetivo de que pueda beneficiar a los demás. En el librito A los pies del maestro, de joven Krishnamurti, señala algo similar cuando habla de cómo debemos estudiar y en qué debemos fijar nuestra atención para liberar la mente. Que sepáis que esta obra que acabo de citar ahora, A los pies del maestro de Krishnamurti, lo estudiamos en las primeras charlas de teosofía cuando fundamos, ya ni siquiera éramos rama entonces, éramos el grupo de estudios, seguramente algunos os acordaréis, los que estáis desde el principio, ¿sí? Estas charlas están recogidas y están en el canal de YouTube de Teosofía, en el Loto Blanco, el canal de Loto Blanco, ¿sí? Por si alguien quiere echar el audio, ¿sí? Quiere escucharlas, están ahí.
No sé si falta alguna, porque el otro día estuve repasando y creo que alguna se nos perdió por el camino. Al principio tampoco teníamos la experiencia de grabar, subir, poner, editar, etcétera. No teníamos, y bueno, pues alguna charla se nos escapó por ahí. Pero están las charlas de A los pies del maestro de Krishnamurti en el canal de YouTube, ¿eh? Está claro que las cosas que podemos estudiar son infinitas. Fijaros el ejemplo, ¿eh? A ver si os suena esto a alguien. Solo de mi estantería, la última vez que me trasladé de Wheaton, donde vivía, a Chicago, tuve que deshacerme de 30 cajas de libros. Anteriormente, siendo presidente de la sección estadounidense, tuve que trasladarme de Chicago a Wheaton, en Illinois, y me deshice de 70 cajas de libros. Pero me quedan otras 70. Hay pues una cantidad infinita de cosas que podemos estudiar. Se publican libros cada día y es algo interminable. ¿Qué estudiamos entonces? ¿Tenéis 70 cajas de libros en casa? De apuntes. Cuando me metí 70 cajas de apuntes. Porque lo apunta todo, este hombre lo apunta todo. Seguro que apuntas hasta los chistes malos que cuento. Pues ahí está un libro con los chistes malos de Kailas. Está en otra caja. Pues esto es importante, porque, a ver, tenemos tal acceso al conocimiento hoy en día, que a golpe de clic puedes en un segundo, depende de lo rápido que sea tu ordenador, depende, pero en un segundo puedes abrir el conocimiento que sea, pero tienes que aprender a elegir, qué ver, con qué quedarte, dónde mirar, qué estudiar. Sí, muy importante esto. ¿Qué estudiamos entonces? ¿Qué puede ser más valioso y más útil para este ideal del Bodhisattva? Según dice Krishnamurti, hay que estudiar, pero lo que hay que estudiar primero es lo que más nos ayude a ayudar a los demás. Así de claro. Repito. Lo que hay que estudiar primero es lo que más nos ayude a ayudar a los demás. ¿Sí? De manera similar, volvemos a la idea del discernimiento, la idea de desarrollar un planteamiento, de desarrollar un discernimiento que pueda decirnos qué es bueno, qué es mejor y qué es lo mejor de todo, y luego tratar de aplicarlo. ¿Sí? Porque a veces vamos así a salto de mata, como sin orden ni sentido. ¿Sí? Encuentra esto, encuentra otro. Hay mucha gente incluso con esta cuestión, que va haciendo una cosa, la otra, no sé qué, no sé cuánto, un curso aquí, un taller allá, una charla de quién, un libro de no sé cuánto, ¿no? Montones y montones de cosas, pero le falta este sentido trascendente, le falta darle dirección, Y eso muchas veces se convierte en lo que más de una vez hemos explicado aquí, ¿no? Quieres sacar agua en la finca, llamas al pocero y te hace un barreno de 20 metros y no encuentra agua. Va a la otra esquina de la finca, hace otro barreno de otros 20 metros y no encuentra agua. Y va al otro lado y otro agujero y tampoco. Y tienes toda la finca agujereada y no ha encontrado agua porque el agua no está a 20 metros, está a 25 metros. ¿Tienes finca? Sí. Sí, tienes finca. ¿Y has hecho barrenos de estos? Sí. Pero ahí, por el favorito, lo encontró. Necesitas quien te dé dónde picar. Esa es la figura del maestro. Y hay mucha gente que no tiene maestro, que no quiere ni siquiera. Zabri, ¿qué sabrá ese? Un paisano a lo mejor que dice, si está tomando chiquitas todo el día en el bar. Zabri, ya sé yo de dónde apunta ese con el palo. Sí, pues eso es lo que te hace falta para decir dónde tienes que picar. Sí, y esto es importante y hay mucha gente que, bueno, por sus propias resistencias personales o por los motivos que sean, pues no tiene esa figura de referente. ¿Sí? Que no significa a jaula al maestro, no significa besarle los pies, como alguna vez he visto en algún pasillo, no aquí, pero... Y además me cambio calcetines cada 15 días o así que ni se os ocurra, por favor, ni se os ocurra. No vaya a ser que os dé algo y tenga que reanimaros encima, no vaya a ser, a ver, no vaya a ser.
Ese día debía te lo Entonces, esa postración que decíamos del libro de Krishnamurti a los pies del maestro, es coger el sentido a través de la referencia, de alguien que tú reconoces como tu guía, ¿sí? Y eso es muy importante, tremendamente importante, por mucho que mucha gente se resista y no sea capaz de ponerse en disposición, ¿eh? Pero bueno, pues cada cual tendrá que ver con qué quiere moverse. De manera similar, volvemos a la idea del discernimiento. ¿Qué es bueno, qué es mejor y qué es lo mejor de todo? Y luego tratar de aplicarlo. Blavatsky, principal fundadora de la Sociedad Teosófica, al final de su vida, se sentía algo insatisfecha con el crecimiento y el progreso de la Sociedad Teosófica, de este movimiento teosófico y de la forma en que se estaba expresando. Para mí fue un descubrimiento lo que voy a leeros ahora, ¿eh? Fue un descubrimiento. Pero algo que entiendo perfectamente lo que dice, perfectamente, porque, bueno, pues... Bueno, no os voy a decir más. Al principio, había sido pieza fundamental para llamar a la atención sobre la teosofía. Una de las formas de hacerlo fue produciendo fenómenos y adquirió cierta fama por ello. Hacía cosas que no suelen ocurrir en el curso normal del día a día. Levitar, hacer que las cosas golpeen las mesas y las paredes y toda una serie de cosas extrañas. La gente quería entenderlo. Su motivación inicial fue la de presentar todo aquello que conseguiría atraer la atención de un grupo de personas curiosas, y así fue. Pero entonces se dio cuenta de que las filas de la Sociedad Teosófica estaban repletas de personas fascinadas por los fenómenos y solamente unos pocos entre ellos tenían verdadero interés por lo que había detrás de la producción de los fenómenos. ¿De qué se trataba? ¿Qué era aquello tan importante con lo que nos conectaban esos fenómenos? A muchos les interesaba solo la parte de circo. ¿Qué vemos ahora en el yoga? Circo. Circo. El yoga y la espiritualidad en general, ¿eh? La espiritualidad en general. Empezando por los chamanes y por los no sé qué y por los no sé cuántos. Circo. Y poco trabajo de profundizar en ese proceso que estamos apuntando todo el tiempo de concienciación, concienciación, concienciación. Mucha gente, incluso perdida, absolutamente perdida, en la experiencia de sensaciones especiales, ¿sí?, que no se dan en la vida ordinaria y que han sustituido las drogas normales, habituales, me da igual que sean de farmacia que de la esquina oscura del callejón, me da igual, que sustituyen las drogas habituales por experiencias sensoriales que se dan a diestro y siniestro en todo tipo de cursos, talleres y actividades diversas de todo tipo. ¿Pero qué hay de concienciación? 4 letras. 4 letras. Charlie, Eco, Romeo, Oscar. 0. 0. Charlie, Eco, Romeo, Oscar. La manera de hablar por radio es así. Cuando no se entiende bien algo, tienes que deletrear las letras de esa forma. A mí me lo enseñaron en el cuartel de Barreiros. Está aquí un poquito más arriba. Bueno, estaba. Ahora es un centro jubilado donde vas toda la clase allí, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Estabas allí. Estabas allí. Si digas que estabas allí, no sé qué vivías allí. Circo. Circo. Y eso que estabas diciendo de los golpes en la pared, aquí se da. Sí. Hay muchos golpes aquí en la pared. Sobre todo cuando cantamos mantras.
Ay, en fin. A ver. A muchos les interesaba solo la parte de circo, y por esto se sentía descontenta, porque había muy poca gente que realmente deseara cambiar, que quisiera impactar al mundo con ese principio, con la idea fundamental de la fraternidad, de la unidad, de la unicidad de toda la vida. Encontrar una expresión viva una expresión viva de todo aquello era lo principal y nadie parecía darse cuenta. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Constantemente estamos girando en torno a esa idea de Bhavana, de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, ¿sí? A esa conciencia universal que tiene que ir desarrollándose poco a poco, de esa conciencia chiquitita, personal, individual, que se da cuenta de lo que se dé cuenta poco a poco, a más, a más, a más, a más. Ese es el proceso, ese es el proceso. En lugar de perderte por ahí con vete a saber qué historias, ¿no? Encontrar una expresión viva de todo aquello era lo principal y nadie parecía darse cuenta. Y entonces, en cierta etapa de su vida, describió a la Sociedad Teosófica de dos maneras. Primero, dijo que había sido un éxito estupendo, y lo fue en lo referente a la presentación de unas ideas que antes eran exóticas, como la reencarnación, el karma, los estados de conciencia, la idea de que este es un universo inteligente en todas sus partes y de que no hay espacio vacío, las ideas de responsabilidad propia que son fundamentales en el desarrollo de nuestra conciencia o en su delimitación. Todas aquellas ideas que se presentaron entonces. La Sociedad Teosófica fue un éxito rotundo en lo referente a ampliar la visión, a conseguir presentar esas ideas ante un público global, cuando nunca antes se había podido hacer. Esto es cierto, hasta finales del siglo XIX, que empezó a moverse todo esto, estos conocimientos eran privilegio de cuatro. Porque sí que había gente que lo sabía, pero muy poca, pero poquísima gente en todo el mundo sabía estas cosas, ¿sí? Fue entonces cuando eclosionó de alguna manera Sociedad Teosófica, Surya Dharma Mandalam, el orientalismo que vino a Occidente, etcétera, ¿no? Fue como un boom enorme de acceso a este conocimiento, ¿sí? Y en eso tuvo mucho éxito. Pero en la misma nota también escribió Blavatsky que la Sociedad Teosófica había sido un fracaso total. Y deberíamos reflexionar en la forma de encajar estas dos ideas. Por un lado, un éxito rotundo, por el otro, un fracaso total. Pero ella hablaba de las diferentes vías en que los esfuerzos y el desarrollo de este grupo de personas, llamado Sociedad Teosófica, tenían direcciones diferentes. La primera, la transmisión y el intercambio de una fuente conceptual de información, estaba muy bien desarrollada, pero en su función principal, la de ser un núcleo de lo que entonces se describió como la fraternidad universal de la humanidad, de la unidad de la humanidad, de la no separación de la humanidad como un todo y algo que puede expresarse en nuestra propia vida, se dio cuenta de que era un fracaso continuo. Descubrió que era difícil establecer una especie de relación genuina, fraternal y familiar entre las personas, y eso la frustraba mucho. Eso es así, porque como hemos dicho antes, si no hay un trabajo continuado en el tiempo, una disciplina mantenida con un esfuerzo continuado mucho tiempo, a través de un proceso estructurado, bien ordenado, que poco a poco te vaya llevando a una conciencia cada vez más amplia, una y otra vez, el egoísmo, la separatividad, la egoicidad, el personalismo, ¡plas!, va a salir y va a destruir, va a separar de ti esa conciencia unitiva, de fraternidad, etcétera, ¿sí? Otra vez el personalismo, otra vez pues la discusión, el enfrentamiento, el ser mejor que el otro, en lugar de servirle al otro para que vaya mejorando, no, tú tienes que ser mejor que el otro y dejarle al otro en entredicho, o que el otro te diga amén, amén a lo que tú digas, etcétera, etcétera. Seguimos en lo mismo, ¿sí? Seguimos en lo mismo. Y eso se ve hasta en las mejores casas.
y un quítate tú que me pongo yo, y demás cosas muy poco edificantes. Y entonces pues seguimos igual, seguimos en la misma. Mientras estemos ahí, no hay otro. No hay otro. Y eso, ya digo, hasta en las mejores casas, no solamente en la Sociedad Teosófica, sino en todas y cada una de las organizaciones que las personas vamos construyendo, y en cuanto esa construcción va adquiriendo cierto volumen y ese volumen se convierte en poder, a la valle. A la valle. ¿Sí? Entonces, una cosa es que vayamos viendo el trabajo que cada uno tenemos que ir haciendo en todo esto, y otra cosa es, bueno, los canales de los que se sirve la humanidad para que este trabajo pueda irse haciendo, pues son canales materiales, hechos por personas materiales que tienen sus defectos de forma. La materialidad tiene sus problemas, pero no es problema de que la Iglesia sea de una manera, o la Sociedad Teosófica sea de una manera, o Sanatana Dharma o el Sudha Dharma Mandalán sea de una manera en su estructura, en su funcionamiento, porque son las personas las que hacen que esa estructura tenga esas carencias, esos defectos, ese proceso degenerativo. Son las personas, no el sistema. No el sistema, la sabiduría es perfecta, pero las personas dejamos mucho que desear. No sé vosotros, pero yo bastante. Bastante. Hasta hoy he venido con petachos y todo, que ayer casi me rompo medio dedo. Así que tengo defectos. No soy perfecto. Descubrió que era difícil establecer una especie de relación genuina, fraternal y familiar entre las personas, y eso la frustraba mucho. Hacia el final de su vida decidió trabajar con unos pocos, porque el objetivo de la Sociedad Teosófica iba dirigido a los muchos, pero ella quiso trabajar con unos pocos para fundamentar y expresar realmente esos principios en su conciencia. Y entonces se formó en ese momento lo que llamó su grupo interno. De eso hemos estado hablando Sila y yo estos días bastante. Un grupo pequeño de 12 personas, y a todos los del grupo interno les dijo que la opción de participar en ese esfuerzo era, de hecho, una decisión muy importante. No era una elección a la ligera, era algo muy serio. Para que alguien pudiera formar parte de ese grupo interno, había que hacer una promesa. Y la promesa consistía realmente en 6 partes, pero la más importante era el primer aspecto de la promesa. Lo primero a lo que uno se comprometía era a esforzarse por convertir a la teosofía en un factor vivo en la propia vida. Me comprometo, entre comillas, me comprometo a esforzarme por hacer de la teosofía, la sabiduría eterna, un factor viviente en mi vida. Cierro comillas. Algo que cobre vida en ti, ¿sí? No una teoría que amuebla tu cabeza, te hace el intelecto más gordo y es alimento para el ego. Nadie sabe tanto como yo. Que seguro que habéis conocido de esos así. ¿A ver si? Cuando damos charlas así públicas me refiero a, en un auditorio, en yo qué sé, en un teatro, en sitios así, ¿no? Que van cientos de personas. Ya me ha pasado, casi siempre me ha pasado, ¿no? Y ya le veo. Cuando termino la charla ya le veo, esperándome en la puerta. Como en el cole, te espero a la salida. Igual. ¿Sí? O besos intelectuales, ¿sí? Que lo saben todo y te van a acribillar a preguntas, pero que no han hecho una mierda en su vida, porque siguen siendo, utilizando un término que aquí Ian tiene el copyright, unos energúmenos. Exacto. ¿Sí? ¿De qué pajas mentales me estás hablando? ¿De los Upanishads?
si no eres capaz de comer tranquilamente con tu suegra? Porque sí, a las ballenas las queremos mucho, pero ayer no ni lo miras. O al vecino, o a quien sea. ¿Sí? Si no hay un trabajo interno de transformación, no hay nada. No hay nada, porque todo lo que almacenas en los circuitos neuronales de tu intelecto, te das un golpe en la cabeza y ya toma por saco. No sabes ni cómo te llamas. Si no hay una transformación del individuo como conciencia, un trabajo interno que haga de ti mejor ser humano, no hay nada. No hay nada. Y muchas veces nos olvidamos de ese trabajo interno de conciencia, de transformación, y le damos de comer al intelecto, al ego, a seguir haciendo pajas mentales todo el tiempo, ¿sí? Y a demostrar a todos los demás lo mucho que sabes. Y la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. O por lo menos con nosotros no va por ahí. Otros que hagan lo que les parezca. Pero para nosotros el tema no va por ahí. Y esa fue la base para reunir al grupo y para lo que ella confiaba que sería la verdadera realización de los propósitos de este movimiento y esfuerzo teosófico. Y lo interesante era también que no se trataba solamente de una promesa hecha a los demás miembros del grupo interno, no era una promesa hecha a un líder o portavoz del grupo, era algo muy específico, porque al hacer la promesa, las palabras finales eran que mi yo superior me ayude. Que mi yo superior me ayude. La promesa no se hacía a ningún individuo, no era en absoluto nada personal, era una promesa al alma, al yo superior del que emanan todas las almas. Ella describía ese yo superior como el yo universal y sin segundo, un primero sin segundo. La ayuda, el fluir de ese yo superior era el factor que le confería realidad al compromiso. Tenemos pues este proceso en el que un voto, una promesa, una dirección determinada, una determinación de la voluntad para dirigir la conciencia pone algo en movimiento. Primero se comienza imaginando la posibilidad y luego comprometiéndonos con ella en la manera en que seamos capaces. Y de aquí es realmente de donde viene el poder. El yo superior no concede favores. No ocurre como el planteamiento tradicional de la oración que muchas personas practican y que consiste en una petición de favoritismo inmerecido. No es así como funcionan estas cosas. La oración tradicional, lo que estamos acostumbrados a través de las religiones, se podría prácticamente describir como un chantaje espiritual. ¿Sí? Y eso no es así. Está bien para los que no tienen mayor idea, no tienen más conciencia y están en los dogmas de fe y todas esas cosas, todavía no tienen más conciencia de la que dan de sí, ¿sí? Pero no es lo que aquí está planteando, ¿eh? Esta promesa es un compromiso que nace del reconocimiento de que estamos aquí por un corto tiempo y que este momento es impermanente, un reconocimiento de que todos los ciclos de la naturaleza hablan de nuestra interparticipación. Me gusta la expresión de Thich Nhat Hanh, que ya hemos hablado alguna vez de esta persona, que habla del interser, literalmente. Los átomos de nuestro ser se comparten continuamente y la persona que comienza a entender esto tiene la capacidad de imaginar, de tratar de concebir una unidad que va más allá de las normas de nuestra experiencia diaria. Y cualquier atisbo que tengamos de ello debería hacer surgir en nosotros una voluntad, un compromiso para perseverar, para situarnos en presencia de ese pensar, de ese ser, de esa forma de vivir y de esa forma de expresarse y compartir los unos con los otros. Esa es la raíz de este movimiento teosófico y este esfuerzo teosófico.
Hay un momento en el transcurso del día, un momento muy especial dentro del ciclo de cada día, que es muy apreciado por los artistas y fotógrafos, y se llama la hora dorada, que es lo que da título a este artículo de Tim Boyd. Es ese momento justo antes de la puesta de sol o inmediatamente después de su salida, cuando la luz que se proyecta sobre la Tierra hace que cualquier cosa que esté bañada en esa luz tenga un brillo muy especial y particular. Y a los ojos del artista es algo muy apreciado porque las cosas aparentemente ordinarias, vistas bajo esa luz, adquieren una tonalidad diferente, un color diferente, una calidad de ser diferente. Y entonces todo adquiere cierto resplandor, pero no solo por la luz que lo ilumina, se activa algo que hace parecer que ese resplandor venga de dentro. Probablemente todos hemos tenido la experiencia de ver el mundo en esos momentos, en un día determinado. Y acabo de describir algo que se puede comprender y que se revela en los ciclos diarios de la naturaleza. Un ciclo natural, una luz visible. Este mismo tipo de ciclo de actividad es algo que tiene lugar también dentro del ciclo de la concienciación, de ese ciclo de la conciencia, y tal vez ocurre de dos maneras. Hablamos de esos momentos de iluminación que suceden en cada una de nuestras vidas. Generalmente se trata de algo momentáneo cuando, por alguna razón, sentimos que surge algo dentro de nosotros y las barreras que hemos levantado durante mucho tiempo de pensar incorrectamente, de malentendidos, de vivir sin examinar nada, por la razón que sea, se eliminan y en ese momento ese yo superior del que hablan Blavatsky y otros encuentra un momento para hacerse presente. Ya no está obstruido. Un momento de lucidez, un momento de conciencia especial, que seguro que hemos experimentado todos, más o menos veces, en unas circunstancias o en otros, pero es una experiencia universal eso, casi todo el mundo tiene momentos así. Y todo esto son cosas que suelen ocurrir de manera misteriosa. A veces ocurren por el trabajo interno que hemos estado haciendo durante un periodo de tiempo para ver, reconocer y tomar una dirección. Realmente, cuando vemos, estamos abordando este tipo de barreras que tenemos dentro de nosotros. Es una forma de iluminación, pero también una de las cosas en las que insistió Blavatsky al hablar de esta promesa. Y creo que lo que ella esperaba transmitir era la idea de que para que alguien fuera activamente sincero en su compromiso, se necesitaba comprender bien aquello con lo que uno se estaba comprometiendo. Es decir, que es un trabajo de conciencia, de conciencia, de conciencia, ¿sí? Y en esa medida en que tú te haces consciente y compartas con los demás esa lucidez, también despertarás conciencia en los demás. Les harás darse cuenta, ¿sí? Tú no puedes hacer que alguien se dé cuenta de algo. Tiene que darse cuenta por sí misma, pero tú puedes estimular ese darse cuenta con tu percepción, ¿sí? Es como un ejercicio típico del curso de Enneagrama, ¿no? En el que nos íbamos de dos en dos y uno iba hablando durante un tiempo, describiendo lo que veía y el otro solamente escuchaba. La escucha activa, ¿sí? Entonces, yo me encontré con una persona que solamente veía basura y cosas rotas en un lugar absolutamente maravilloso en Cangas, que es donde estábamos haciendo el curso en aquel momento, ¿sí? En la zona de Maso. Maso es una fábrica que está en ruinas, solamente veía cristales rotos, cascotes, plásticos, botes tirados, etc. Cuando me tocó hablar a mí, le dije, mira, las rocas del mar, la garza que está intentando pescar, las gaviotas que están volando, y se me quedó así mirando. Joder, y no he visto nada de todo eso en el cuarto de hora que llevo hablando. Pues estabas aquí, al lado mío. ¿A dónde mirabas? Lo tuvo que ver por sí misma esa persona. Pero el hecho de que yo le dijera, mira esto, hizo posible que lo viera. Porque si no le llego a decir eso, ¿dónde seguiría mirando a esa persona? Los cascotes, los cristales rojos, los botes. ¿Sí? No sé si veis esto claro. ¿Sí? Yo no puedo hacer que vea a alguien algo, pero sí le puedo decir, oye, mira por allá. ¿Sí? Sí le puedo indicar. Y esto es muy importante, que seamos capaces de darnos cuenta que podemos hacerlo y evidentemente pues ponernos a ello. Que no le tienes que convencer de nada.
No tienes que hacer que solamente vea aquello. No, no tienes que hacer nada. Deja que vea lo que tenga que ver. Pero muéstrale lo que hay. Muéstrale lo que hay. ¿Sí? Esto es muy importante. Y a todos los niveles. No me refiero solo a los que tenemos la responsabilidad de ponernos delante de la gente y bueno, pues por dar clases o dar charlas o lo que sea, sino cuando vas a comprar pan o cuando estás conduciendo o cuando vas a trabajar o cuando estás paseando por la calle también, exactamente igual. Exactamente igual. Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad con lo que hacemos con el resto de la gente, con el mundo que nos rodea. A menudo, por supuesto, esa comprensión va aumentando con el tiempo, pero ella decía que si queremos que la teosofía, la sabiduría eterna, se convierta en un factor activo en nuestra vida, entonces necesitamos saber qué es esa teosofía que estamos intentando activar. ¿De qué se trata? Creo que, según ella abordaba, este compromiso lo veía como algo basado en la acción, tanto si era una acción física como mental. Lo veía como algo que tenía sus raíces en la expresión activa de un estado de conciencia, de un estado de concienciación, de una forma de ver que nos impulsaba a expresarlo. Por eso insistía tanto en la actividad compasiva. Lo de la compasión también hemos estado hablando esta semana porque es una de las características de las enseñanzas budistas, ¿no? Que consiste en ponerte en los zapatos del otro, en ponerte en su lugar, en comprender lo que está viviendo la otra persona. Con frecuencia, en distintos círculos, la gente piensa en términos de una actividad de servicio, pero en realidad estamos hablando de la compasión expresada en nuestras acciones hacia los demás y en la acción silenciosa que tiene lugar en nuestra mente sobre nuestra forma de considerar a los demás, sobre la calidad de nuestra visión. Bajo esta perspectiva aparece esta hora dorada y los demás la pueden sentir, y en cada acto compasivo que fluye de nosotros, en cada comprensión más profunda que consigamos compartir con ellos, no solo una comprensión intelectual, sino la comprensión del tejido del que todos formamos parte, la unicidad de que se halla en la raíz de todo este movimiento teosófico. Con un acto tras otro, un pensamiento tras otro, estamos haciendo surgir esta hora dorada, este momento, y el incentivo para ello es el compromiso que hemos adquirido. Blavatsky hablaba de una promesa muy formal que tiene lugar en nuestro interior, es decir, que es dentro de nosotros donde todo empieza, termina y tiene lugar. Pero necesitamos comprometernos con algo. En su caso, ella hablaba de la teosofía. Obviamente, eso se aplica a alguien que está involucrado en la sociedad teosófica y en su forma de pensar, y se trata de una maravillosa y poderosa vía de expresión. Por eso, es algo valioso para todos nosotros, pero comprometeros con algo. Si se trata de una amistad, entregaros de lleno. Si es un matrimonio, una relación, una nación, comprometeos con esas cosas. Uno de los grandes científicos del siglo XX, un hombre estadounidense probablemente desconocido para muchos, un botánico llamado George Washington Carver, se hizo muy famoso por los diversos tipos de experimentación que hacía con las plantas y su forma de extraer innumerables tipos de productos, impensables hasta entonces, a partir de las distintas formas de vida vegetal. Pero hizo una afirmación en la que se basa todo su método de práctica científica. Cuando le preguntaron por qué era capaz de ver aquel tipo de expresiones que los demás no veían, dijo lo siguiente. Esto a punto de cruz quiero, ¿eh? Por favor, a punto de cruz. Cualquier cosa que ames lo suficiente te revelará sus secretos. Cualquier cosa que ames lo suficiente te revelará sus secretos. ¿Sí? El otro día, cuando estábamos en el curso de los chakras, estábamos hablando de eso también. ¿Sí? Que el amor es lo más valioso, que el amor es lo más importante, que el amor es lo que todo lo transforma y todo hace que sea lo que es. ¿Sí? Así que ya sabéis, aprender a amar. Aprender a amar. Que insisto, no es un sentimiento, no es una emoción, no es un deseo,
es un estado de conciencia, es una concienciación, como lo llama aquí Tim Boyle, ¿eh? Y es nuestro trabajo poder ir alimentando conciencia y no alimentando el ego, que eso ya come bastante, todo el tiempo. Es nuestro trabajo. El compromiso, que tiene sus raíces en el amor, está arraigado en una conciencia de nuestra unidad, una conciencia de que funcionamos, vivimos y dependemos los unos de los otros. Esa conciencia es poderosa y se halla en la raíz de lo que podríamos llamar teosofía. He compartido algunos de los pensamientos sobre los que reflexionar en este ciclo que estamos tratando de acelerar, de una concienciación naciente, una concienciación cada vez más profunda dentro de nosotros. Es algo que nos beneficiará, pero más allá del bien que nos haga, sabemos que beneficiará al mundo en este momento que estamos viviendo. Está muy bien no limitarnos a ocupar un espacio en el mundo. Y bueno, pues termina la charla dando las gracias a todos, que es lo que voy a hacer yo ahora. ¿Vale? Por la paciencia que habéis tenido, que ya me lleváis casi 2 horas aguantando la chapa aquí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que me hemos hablado de una charla para hacer 2 a la madría esta? Bueno, pues ya veis. Lo que nos plantea Tim Boyle desde la perspectiva teosófica no es llenarnos la cabeza con intelectualidades y con cosas sesudas y complicadísimas que a veces a través de las enseñanzas teosóficas nos llegan y que se nos pone la cabeza echando humo. No. Es algo tan sencillo como aprender a amar, tener más conciencia, verte en el otro, esa compasión de la que hace gala la enseñanza budista, de ser capaz de comprender al otro y de ponerte en su lugar, es lo que hace que surja el amor, y desde ese amor el servicio, que es el amor convertido en obras, ayudando a los demás a que también vayan teniendo más conciencia, vayan teniendo más sentido de su propia existencia, vayan teniendo una trascendencia en su percepción, en su sentido, y vayamos haciendo del mundo un lugar mejor donde vivir, porque todos vamos siendo mejores también como seres humanos. ¿Sí? Ese es el trabajo en la vida. ¿Sí? Así que esa es la propuesta y bueno, ya veis que Timbo ya va bien clarito, bien sencillo, que es perfectamente entendible y bien contundente también, porque lo que muestra es directo al corazón, que diría ¿no tiene Alejandro Sanz una canción de esta o algo así? ¿No? Alguno de estos. Directo al corazón. Bueno, pues si no tenéis preguntas o comentarios, muchas gracias por venir, por tener la paciencia de aguantarme estas 2 horas aquí largando todo esto. ¿Sí? Sí, voy quitando esto y hacemos ya la última invocación. Nos sentamos un momento, la espalda bien derecha. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Todos juntos ahora. Muchísimas gracias por venir, estar, hacer de esto lo que es mucho y muy bueno, y seguiremos con estas cosas. Pues Benito me ha dicho que va a dar una charla el próximo mes y el siguiente también.